Amigo, ¿alguna vez te has sentido completamente desbordado por lo que los demás piensan o hacen? ¿Te has dado cuenta de que a veces las reacciones externas de otras personas afectan profundamente tu paz interior y bienestar? Si la respuesta es sí, no estás solo. La mayoría de las personas enfrentan este desafío, pero lo que pocos saben es que hay una forma de no dejarse arrastrar por esas emociones y, lo más importante, recuperar la calma, incluso cuando el caos te rodea. Hoy te traigo un contenido que podría cambiar por completo tu forma de enfrentar el día a día. En este video descubrirás 13 técnicas estoicas que te ayudarán a mantener la calma y a no dejarte afectar por los demás. Sí, 13 poderosas herramientas basadas en la filosofía estoica. Y créeme, estas estrategias no solo son poderosas, sino también muy prácticas, y las puedes aplicar ahora mismo. ¿Te has preguntado alguna vez cómo algunas personas parecen mantenerse serenas sin importar lo que pase a su alrededor? Ellos han aprendido a controlar sus emociones y a no dejarse gobernar por las opiniones ajenas. Con los principios del estoicismo, aprenderás a responder con sabiduría y a no permitir que las reacciones externas interfieran en tu paz interior. Ahora, imagina que no tienes que seguir viviendo a merced de lo que otros dicen o hacen. Imagina cómo sería tu vida si pudieras mantener la calma en cada situación difícil. No solo es posible, sino que es un camino hacia una vida más tranquila y controlada. No te pierdas este video, porque las 13 técnicas que te compartiré hoy podrían ser el primer paso para cambiar radicalmente la forma en que ves y manejas las situaciones que antes te desbordaban. Es hora de recuperar el control de tu vida y empezar a vivir con más serenidad. Recuerda, el control está en tus manos. ¿Estás listo para dejar de ser afectado por lo que no puedes controlar y empezar a gobernar tus propias emociones? ¿Dónde estás en este momento mientras ves este video? Escribe tu ciudad o país en los comentarios. 1. La trampa de la reacción automática. ¿Sabías que muchas veces reaccionamos sin pensar solo porque estamos condicionados? Descubre cómo puedes romper este ciclo y mantener la calma en cualquier situación. ¿Alguna vez has sentido que reaccionas de manera automática ante una situación estresante, sin realmente pensar en lo que estás haciendo? Probablemente sí. Es algo que nos pasa a todos, más de lo que quisiéramos admitir. Pero lo que muchos no saben es que esa reacción automática está saboteando tu propio éxito y felicidad, sin que te des cuenta. Estamos constantemente condicionados a reaccionar impulsivamente a lo que sucede a nuestro alrededor. Puede ser una crítica, un comentario negativo, una situación tensa en el trabajo o en casa. Sin pensarlo, nuestro primer instinto es responder con frustración, ira o incluso ignorancia. Pero, ¿sabías que este comportamiento es una trampa que nos atrapa en un ciclo de estrés y malestar emocional? Y lo peor, estás perdiendo el control de lo que más importa: tu paz interior y tu bienestar. ¿Te has dado cuenta de que esta reacción automática está frenando tus verdaderas posibilidades de éxito? La procrastinación, la falta de disciplina y las emociones desbordadas son consecuencias directas de no ser conscientes de nuestras reacciones. Muchas veces, lo que te impide alcanzar tus metas no es la falta de habilidad, sino la falta de control emocional. ¿Sabías que estudios psicológicos han demostrado que las personas que reaccionan impulsivamente tienen menos éxito en sus proyectos a largo plazo? La razón es simple. No logran mantener la calma y la concentración cuando enfrentan obstáculos. Se desvían fácilmente, pierden el enfoque y se entregan al desánimo. Imagina por un momento si pudieras mantener la calma y responder con claridad en lugar de reaccionar de forma automática. Esto no solo te permitirá manejar mejor las dificultades, sino que también te dará la ventaja de tomar decisiones más racionales.
Y lo mejor de todo, estarás en control de tu propia vida. El estoicismo, esa antigua filosofía de vida que nos enseña a controlar lo que podemos y a aceptar lo que no, tiene la clave para salir de este ciclo de reacciones automáticas. Los estoicos creían que lo único que podemos controlar son nuestras propias respuestas ante los eventos que suceden en el mundo. Ellos no permitían que las emociones los gobernaran. Al contrario, elegían cómo reaccionar. ¿Y tú, qué eliges? ¿Dejarte llevar por la corriente de las reacciones impulsivas o tomar el control de tus pensamientos y emociones? Ahora te desafío a reflexionar. ¿Cuántas veces te has dejado llevar por tus emociones sin pensar en las consecuencias? ¿Cómo te ha afectado eso en tu vida diaria? La clave está en cambiar tus hábitos, empezar a ser consciente de tus reacciones automáticas y empezar a responder con sabiduría y calma. ¿Estás listo para romper con esa trampa? La próxima vez que te enfrentes a una situación tensa, haz una pausa. Respira profundo. Antes de reaccionar, elige conscientemente cómo vas a responder. Este pequeño cambio puede ser la diferencia entre el caos y el control, entre el estrés y la paz interior. Así que, amigo, la pregunta es, ¿qué vas a cambiar en tu comportamiento a partir de hoy para empezar a ganar el control de tus emociones y, por ende, de tu vida? 2. El poder del pensamiento estoico. ¿Te has preguntado cómo los estoicos enfrentaban la adversidad sin perder la compostura? Aprende una técnica milenaria que te ayudará a no dejarte afectar por los demás. ¿Te has encontrado en medio de una situación difícil, sintiendo que la presión está fuera de tu control? O peor aún, ¿te has visto afectado por lo que otras personas piensan o dicen de ti? Si te identificas con estas situaciones, es porque, como muchos, te dejas arrastrar por las emociones y las reacciones externas. Pero, ¿qué tal si te dijera que hay una forma de enfrentar estos momentos sin perder la calma ni tu compostura? De hecho, los estoicos, que vivieron hace miles de años, tenían una técnica milenaria que les permitía mantener el control y la serenidad en medio de la tormenta. Hoy, esa misma filosofía puede ser tu aliada. El pensamiento estoico nos enseña a ver el mundo de una manera completamente diferente. Los estoicos no se dejaban llevar por las emociones, ni se dejaban afectar por lo que sucedía a su alrededor. ¿Por qué? Porque comprendían que no podemos controlar lo que los demás hacen o piensan, pero sí podemos controlar cómo respondemos a esas situaciones. Esta diferencia fundamental es la clave para mantener la calma. Una de las enseñanzas más poderosas del estoicismo es el concepto de diferenciar entre lo que está dentro de nuestro control y lo que no lo está. Los estoicos creían que todo lo que ocurre fuera de nosotros, el comportamiento de otras personas, las críticas, los accidentes, las opiniones, no está bajo nuestro control. En cambio, lo único que realmente podemos controlar son nuestras propias respuestas, pensamientos y actitudes. Si alguien te insulta, por ejemplo, ¿por qué dejar que eso te afecte? Lo que esa persona dice es su problema, no el tuyo. Tú tienes el poder de decidir cómo vas a reaccionar. Esto no significa que debes volverte insensible o indiferente ante lo que otros hacen, sino que debes entrenar tu mente para no dejarte arrastrar por las emociones que surgen cuando alguien te afecta. El estoicismo te invita a practicar lo que se llama reacción consciente. En lugar de reaccionar impulsivamente con ira o frustración, el estoico se toma un momento para reflexionar sobre la situación y elegir una respuesta sabia, calmada y centrada. Imagina que alguien te grita en el tráfico. En lugar de reaccionar inmediatamente con enojo, el pensamiento estoico te invita a detenerte un momento, respirar profundamente y reflexionar.
Vale la pena perder mi calma por esto. Esto está bajo mi control. ¿Por qué permitir que una acción ajena me robe mi paz interior? Esta reflexión puede ayudarte a dar un paso atrás y actuar de forma más tranquila. Una técnica muy poderosa que los estoicos utilizaban era la visualización negativa. Este es un ejercicio donde te imaginas los peores escenarios posibles, no para angustiarte, sino para prepararte mentalmente y hacerte más resistente. Por ejemplo, si te preocupa un evento importante o un encuentro con alguien que te molesta, imagina que todo sale mal. ¿Cómo reaccionarías? ¿Cómo podrías mantener tu paz incluso si todo se desmorona? Este ejercicio te permite prepararte para lo peor, pero también te ayuda a darte cuenta de que muchas veces las situaciones no son tan malas como parecen cuando las enfrentamos con una mentalidad serena. La práctica constante del pensamiento estoico transforma tu forma de ver las adversidades. Con el tiempo, aprenderás a no tomarte las cosas personalmente y a no permitir que las acciones de los demás te afecten emocionalmente. Al hacer esto, te acercarás cada vez más a la paz interior y a una vida con menos estrés y más control. Así que te hago una pregunta. ¿Qué pasaría si, en lugar de reaccionar automáticamente, pudieras tomar un paso atrás, respirar profundo y elegir cómo responder de manera sabia? ¿Cómo cambiaría tu vida si pudieras aplicar el poder del pensamiento estoico todos los días? La clave está en empezar a entrenar tu mente y practicar este enfoque en cada momento. Con el tiempo, verás que las adversidades ya no tendrán el mismo poder sobre ti. ¿Sabías que cada vez que comentas en un video como este, estás ayudando a difundir las enseñanzas del estoicismo? 3. ¿Cómo identificar qué realmente te afecta? ¿Sabes cuál es la verdadera causa de tu incomodidad? Descubre cómo reconocer lo que realmente te perturba y cómo eliminarlo de tu mente. ¿Te has preguntado alguna vez por qué ciertas cosas o personas te afectan tanto? Quizás no eres consciente de que muchas veces lo que te perturba no es el hecho en sí, sino la forma en que lo interpretas o la carga emocional que le has dado. En el estoicismo se dice que no son las cosas las que nos afectan, sino nuestra opinión sobre ellas. Esta frase de Séneca es fundamental para entender cómo funciona nuestra mente y, sobre todo, cómo podemos tomar el control de lo que realmente nos afecta. La mayoría de nosotros vive con la sensación de que ciertas situaciones o personas nos provocan malestar. Pero ¿realmente es así? La verdadera causa de nuestra incomodidad rara vez está en los hechos externos. A menudo es la interpretación que damos a esos hechos lo que genera la molestia. Séneca nos invita a reflexionar sobre este principio. La adversidad no proviene de lo que nos sucede, sino de cómo elegimos percibirlo. Piensa en un momento reciente en el que te sentiste incómodo, molesto o frustrado. ¿Qué sucedió realmente? Tal vez alguien te hizo un comentario o algo no salió como esperabas. Ahora pregúntate, ¿por qué esa situación tuvo tanto impacto en mí? La respuesta puede estar en tu mente, en tus expectativas o en las emociones. ¿Qué has asociado a esa circunstancia? A menudo, el problema no es lo que ocurrió, sino la narrativa interna que creamos alrededor de lo sucedido. El primer paso para identificar lo que realmente te afecta es hacer una pausa y preguntarte, ¿qué tan importante es esto realmente? Muchas veces, los estoicos nos enseñan que debemos evaluar las situaciones y diferenciarlas en dos categorías, las que están bajo nuestro control y las que no. Todo lo que no está bajo tu control no tiene el poder de alterarte. Si no puedes cambiar lo que sucedió, ¿por qué seguir dándole poder sobre tus emociones?
el siguiente paso es practicar la autoconciencia emocional. Cuando sientas que algo te perturba, intenta detenerte y reflexionar. ¿Por qué me siento así? ¿Qué pensamientos están detrás de esta emoción? Es posible que descubras que, muchas veces, nuestras reacciones son el resultado de expectativas no cumplidas, creencias limitantes o miedos que nos hemos formado a lo largo de los años. Una vez que identifiques el origen de la incomodidad, podrás cuestionar esos pensamientos y liberarte de su influencia. Además, el ejercicio de la gratitud también juega un papel importante en este proceso. Al enfocarnos en lo que tenemos y en lo que es positivo en nuestras vidas, podemos cambiar nuestra perspectiva sobre lo que nos molesta. Cuando apreciamos lo que está bien, en lugar de centrarnos solo en lo que nos incomoda, nuestra mente se libera de pensamientos negativos y puede mantenerse tranquila, sin dejarse arrastrar por las emociones. La verdadera libertad emocional comienza cuando somos capaces de identificar qué pensamientos y creencias nos están afectando, cuestionarlos y eliminarlos de nuestra mente. Así como Séneca enseñaba, el control de nuestras emociones no está en los eventos externos, sino en nuestra capacidad para gobernar nuestra mente. Entonces, ¿qué te está perturbando hoy? ¿Qué puedes cambiar en tu forma de pensar para liberarte de esas molestias? Reflexiona sobre esto y empieza a tomar el control de lo que realmente te afecta. No olvides que la paz interior viene de dentro y es una habilidad que puedes cultivar con cada pensamiento que decides no dejarte llevar. 4. El arte de elegir tus batallas. A veces no es necesario responder a todo. Aprende cómo escoger sabiamente cuándo involucrarte y cuándo es mejor mantener la calma. En la vida, muchas veces nos encontramos ante situaciones en las que se nos desafía, provocamos o simplemente nos sentimos obligados a reaccionar. Pero, ¿realmente necesitamos involucrarnos en todo conflicto que surge? La sabiduría de elegir nuestras batallas es una habilidad esencial para mantener la calma y la paz interior. Marco Aurelio, en sus meditaciones, decía: no te dejes arrastrar por las opiniones de los demás ni por los impulsos de tu propia naturaleza. La paz se encuentra en la capacidad de discernir lo que merece nuestra energía. Este principio es clave para entender que no todas las luchas merecen nuestra atención. A veces, la mejor respuesta es la ausencia de respuesta, eligiendo conscientemente cuándo involucrarnos y cuándo es más sabio guardar silencio. Un ejemplo muy claro de esto lo podemos encontrar en el reino animal. Observa a los leones, por ejemplo. El león no corre detrás de cada presa que ve. El león, el rey de la selva, sabe que cada movimiento debe ser calculado. No se lanza a la caza de cualquier animal solo porque lo ve. Elige sabiamente cuándo hacer su movimiento, seleccionando a sus presas con precisión. Si el león se involucrara en todas las persecuciones, agotaría sus energías sin obtener resultados. Así es también en la vida. No todo merece nuestra reacción. En las interacciones humanas, esto es aún más relevante. A menudo, estamos rodeados de discusiones innecesarias, críticas o provocaciones que solo buscan sacarnos de nuestra zona de calma. ¿Deberías responder a cada crítica o provocación? No. De hecho, muchas veces, la mejor forma de ganar una batalla es no librarla en absoluto. Tomarte un momento para reflexionar antes de reaccionar te permitirá evaluar si el conflicto vale la pena o si es mejor simplemente dejarlo ir. El arte de elegir tus batallas también radica en reconocer que no todas las situaciones o personas están alineadas con tus valores o tus objetivos. Cuando te involucras en algo que no tiene relevancia en tu vida o en tus aspiraciones, estás dispersando tu energía
en lo que no importa. Marco Aurelio nos recuerda que nuestra paz y energía deben ser preservadas para lo que realmente tiene significado. La vida está llena de distracciones, y muchas de ellas vienen disfrazadas de pequeñas batallas diarias que nos drenan emocionalmente. Pero cuando eliges sabiamente cuándo involucrarte y cuándo dejar pasar las cosas, encuentras una forma de navegar por la vida con serenidad y claridad, evitando el desgaste innecesario. Así que, ¿cuál es la batalla que realmente vale la pena pelear en tu vida hoy? Reflexiona sobre lo que está en juego y evalúa si tu energía y tiempo merecen ser invertidos en esa situación. Al igual que el león en la sabana, elige tus batallas con sabiduría, porque la verdadera fuerza está en saber cuándo no actuar. 5. ¿Estás realmente escuchando a los demás? La forma en que interpretamos lo que otros dicen puede influir en cómo nos sentimos. ¿Sabías que un cambio en tu perspectiva puede transformar tu respuesta emocional? A menudo, creemos que escuchamos a las personas que nos rodean, pero lo que realmente estamos haciendo es interpretar y juzgar lo que dicen desde nuestra propia perspectiva. La manera en que interpretamos las palabras de los demás tiene un impacto directo en nuestras emociones y reacciones. Como dijo Epicteto, no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos sobre lo que nos sucede. Este principio estoico es clave para entender cómo nuestra mente tiene el poder de transformar lo que escuchamos en algo que nos genera emociones positivas o negativas. ¿Alguna vez has tenido una conversación en la que alguien te dijo algo que te molestó, solo para más tarde darte cuenta de que tal vez no era lo que pensabas en un principio? Eso es precisamente lo que ocurre cuando no escuchamos de manera plena. En lugar de estar verdaderamente presentes y abiertos a lo que la otra persona está comunicando, nuestras mentes filtran la información a través de nuestras creencias, expectativas y emociones previas. Imagina que un compañero de trabajo te da una crítica sobre un proyecto en el que has estado trabajando. Si no escuchas de manera clara y objetiva, podrías sentirte atacado o desvalorizado. Sin embargo, si eliges escuchar desde una perspectiva más abierta, podrías ver que su intención no era criticarte personalmente, sino ayudarte a mejorar. El simple acto de cambiar tu perspectiva puede transformar completamente tu reacción emocional. Epicteto nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras interpretaciones de lo que los demás dicen, ya sea positiva o negativa, dependen más de nuestra mente que de los hechos en sí. Al cambiar nuestra forma de interpretar las palabras y los comportamientos de otros, podemos optar por responder de una manera más serena y equilibrada. En lugar de sentirnos ofendidos o frustrados, podemos buscar entender mejor la intención de la otra persona y de esta manera proteger nuestra paz interior. Un buen ejercicio para mejorar nuestra escucha es practicar la empatía activa. Esto significa escuchar sin apresurarse a juzgar, hacer preguntas aclaratorias y ponernos en los zapatos de la otra persona antes de formar una opinión. Al hacerlo, estamos desactivando automáticamente nuestras reacciones impulsivas y creando espacio para una conversación más constructiva. Lo que dice Epicteto se puede aplicar en todos los aspectos de nuestra vida. Es fundamental entender que nuestras reacciones emocionales están bajo nuestro control y que podemos elegir cómo interpretar y responder a lo que los demás nos dicen. Cuando aprendemos a escuchar de manera más consciente, nuestras emociones se vuelven menos reactivas y más equilibradas, permitiéndonos mantener la calma, incluso en las situaciones más tensas. Entonces, la próxima vez que alguien te diga algo que te incomode, haz una pausa. Pregunta a ti mismo,
¿realmente estoy escuchando o solo estoy reaccionando? Al hacer esta reflexión, estarás un paso más cerca de ser dueño de tus respuestas emocionales, siguiendo la sabiduría de Epicteto y permitiendo que tu paz interior sea más sólida y menos influenciada por los demás. Antes de seguir adelante, quiero saber qué opinas. ¿Te ha resonado lo que hemos hablado hasta ahora? Déjame tu comentario abajo y comparte tus pensamientos. 6. La fuerza de la autodistancia. ¿Qué pasaría si pudieras ver las situaciones difíciles desde fuera sin que te afecten? Te mostraré cómo lograrlo. Imagina estar en medio de una tormenta, rodeado de lluvia, viento y caos. A menudo nos sentimos atrapados por nuestras emociones, como si fuéramos parte de esa tormenta, incapaces de escapar de la furia de los eventos que ocurren a nuestro alrededor. Pero, ¿y si pudieras ver esa tormenta desde fuera sin que te afectara? ¿Qué pasaría si pudieras observar las situaciones difíciles desde una perspectiva más amplia y objetiva? La clave de este poder radica en la autodistancia, un concepto que se encuentra en el corazón de la filosofía estoica. Séneca, en sus cartas, nos recuerda: la tranquilidad es el refugio del sabio, es un bálsamo que apaga los incendios del alma. Si aprendemos a tomar distancia de las circunstancias y las emociones, podemos experimentar la paz interior que el sabio busca. Este concepto de autodistancia lo encontramos también en la naturaleza. Observa a los árboles durante una tormenta. Aunque el viento los azota y la lluvia los empapa, los árboles no se dejan arrastrar por la furia del clima. Ellos permanecen firmes y observan, sin involucrarse emocionalmente en el caos a su alrededor. La tormenta pasa y el árbol sigue allí, imperturbable. Si los árboles pudieran experimentar las emociones humanas, podríamos decir que practican la autodistancia. Son testigos del cambio sin dejarse afectar por él. Nosotros, como seres humanos, podemos aprender de esta actitud de los árboles. Cuando enfrentamos situaciones difíciles, podemos adoptar una postura similar, observando las circunstancias sin identificarnos completamente con ellas. El primer paso es entender que no somos nuestras emociones, sino los observadores de ellas. Las emociones son como nubes en el cielo. Pueden ser intensas y perturbadoras, pero no son permanentes. Solo permanecen si les permitimos que se queden. Si tomamos distancia de ellas, permitimos que se disipen rápidamente. Practicar la autodistancia nos permite también tomar mejores decisiones. Cuando nos vemos atrapados en el calor del momento, nuestra capacidad de razonar disminuye. En cambio, cuando tomamos un paso atrás y miramos la situación desde una perspectiva más amplia, podemos analizar las circunstancias con mayor claridad y objetividad, sin dejar que nuestras emociones tomen el control. Esto no significa ser insensibles, sino no permitir que nuestras emociones nos arrastren sin razón. Imagina que te enfrentas a una discusión acalorada con un amigo o un compañero de trabajo. En lugar de dejarte llevar por la ira o el ego, haz una pausa. Visualiza la situación desde fuera, como si fueras un observador imparcial. Al hacerlo, podrás entender mejor las motivaciones de la otra persona y, lo más importante, conservar tu paz interior. La autodistancia es una herramienta poderosa para enfrentar cualquier desafío. Nos permite mantener la calma, tomar decisiones sabias y, lo más importante, no perder nuestra paz emocional. La próxima vez que enfrentes una situación difícil, recuerda a los árboles en medio de la tormenta y pregunta: ¿cómo puedo ver esto desde fuera sin dejarme arrastrar por la tormenta emocional?
Practicar la autodistancia te llevará un paso más cerca de vivir con serenidad y claridad, independientemente de los vientos del mundo que soplen a tu alrededor. 7. ¿Por qué nos afectan? Tanto las opiniones de los demás. La necesidad de aprobación puede ser una trampa. Descubre cómo liberarte de las opiniones ajenas y encontrar paz interior. ¿Alguna vez te has sentido profundamente afectado por la opinión de alguien? Tal vez un comentario de un amigo, un colega o incluso un desconocido ha sido suficiente para alterar tu estado de ánimo, hacerte dudar de ti mismo o cuestionar tus decisiones. Si te has sentido así, no estás solo. De hecho, todos somos susceptibles a la influencia de las opiniones ajenas, y hay una razón científica detrás de esto. Estudios en neurociencia han demostrado que el deseo de aceptación social está profundamente arraigado en nuestro cerebro. Según un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Harvard, las críticas sociales pueden activar las mismas áreas del cerebro que se activan ante el dolor físico. Esto se debe a que, en la evolución humana, el ser parte de un grupo social ha sido esencial para la supervivencia. La exclusión social o la desaprobación pueden percibirse como una amenaza a nuestra integridad y bienestar. Así, nuestro cerebro está diseñado para dar una enorme importancia a lo que piensan los demás, ya que históricamente nuestra seguridad dependía de ser aceptados por el grupo. Sin embargo, este mecanismo de supervivencia, aunque útil en tiempos prehistóricos, puede convertirse en una trampa psicológica en la sociedad actual. Vivimos en un mundo donde la aprobación social se mide constantemente a través de las redes sociales, las interacciones diarias y las expectativas de los demás. Nos preocupamos por lo que piensan los demás, a veces hasta el punto de que esto influye en nuestras decisiones, nuestra felicidad y nuestro bienestar emocional. Epicteto, el filósofo estoico, nos enseñó una poderosa lección sobre este tema. Él decía: no nos afectan las cosas, sino la forma en que las interpretamos. Esta frase resume perfectamente la clave para liberarnos de la influencia de las opiniones ajenas. La verdad es que las opiniones de los demás solo tienen poder sobre nosotros si les damos permiso para que las afecten. En lugar de permitir que las palabras de otros dicten nuestra felicidad o nuestras decisiones, debemos aprender a controlar nuestras propias interpretaciones y a no basar nuestra autoestima en el juicio de los demás. ¿Cómo podemos liberarnos de esta trampa? El primer paso es reconocer que la necesidad de aprobación es natural, pero no debe gobernar nuestra vida. La clave está en establecer una mentalidad independiente, en la que nuestras decisiones no dependan de lo que los demás piensen, sino de nuestros propios valores y principios. El filósofo estoico nos enseña que la verdadera paz interior solo se logra cuando dejamos de depender de la validación externa. Uno de los métodos más efectivos es practicar la autocompasión. Cuando entendemos que todos cometemos errores y que nuestras imperfecciones son parte de lo que nos hace humanos, dejamos de temer el juicio de los demás. Aceptar nuestras vulnerabilidades nos da fuerza, porque nos permite vivir de acuerdo con nuestra verdad interna, en lugar de estar constantemente a la merced de las expectativas ajenas. Además, la práctica de la atención plena, mindfulness, puede ser un gran aliado. Al estar más conscientes de nuestros pensamientos y emociones en el momento presente, podemos reconocer cuándo las opiniones de los demás están empezando a influir en nuestra mente y, en ese momento, podemos elegir conscientemente no dejarnos llevar por ellas. En resumen, la necesidad de aprobación puede ser una trampa que nos aleja de la paz interior. Si bien es normal querer ser aceptados, no debemos permitir que las opiniones de los demás gobiernen nuestra vida.
La verdadera libertad emocional proviene de la capacidad de ser fiel a uno mismo, sin importar lo que piensen los demás. Como Epicteto enseñó, lo que realmente importa no es lo que los demás piensan de nosotros, sino lo que pensamos de nosotros mismos. 8. La magia del silencio interior. El ruido externo puede ser abrumador, pero ¿sabías que puedes encontrar paz sin necesidad de que el mundo se calme? Aprende a cultivar el silencio interior. ¿Alguna vez has sentido que el ruido externo es tan abrumador que te resulta difícil encontrar paz? Tal vez el sonido constante de la ciudad, el bullicio en tu lugar de trabajo o incluso las opiniones contradictorias que recibes de los demás te sumergen en un torbellino de pensamientos y emociones. Nos encontramos tan atrapados en este ruido que olvidamos que la verdadera calma no depende de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, sino de lo que está sucediendo en nuestro interior. Imagina por un momento un lago en calma, tan sereno que ni siquiera las ondas más pequeñas alteran su superficie. Este lago, sin importar las tormentas o vientos que puedan estar ocurriendo en las orillas, sigue siendo un refugio de tranquilidad. Lo mismo ocurre con nuestra mente. Aunque el mundo exterior esté lleno de ruido y caos, podemos elegir cómo reaccionamos a él y encontrar paz en medio de cualquier tormenta emocional. Séneca, el filósofo estoico, comprendía profundamente el poder del silencio interior. Él nos recordó que la tranquilidad es la verdadera fortuna, y no la que viene del mundo exterior, sino la que nace de un alma libre de preocupaciones. Este sabio consejo nos invita a reflexionar sobre cómo nuestro bienestar no está atado a lo que sucede fuera de nosotros, sino a cómo elegimos responder a esos estímulos. Cuando cultivamos el silencio interior, nos volvemos inmunes al caos externo. No importa cuántos ruidos, opiniones o presiones externas nos afecten, podemos encontrar un espacio dentro de nosotros donde la paz sea posible. Pero, ¿cómo podemos lograr esta magia del silencio interior? Lo primero que necesitamos es reconocer que la paz no es algo que encontramos afuera, sino algo que debemos cultivar dentro de nosotros mismos. Así como el lago no se deja afectar por la tormenta, nosotros podemos aprender a mantener nuestra calma interior incluso cuando el mundo a nuestro alrededor parece estar en caos. Una técnica poderosa para lograrlo es la meditación consciente. Tomarte unos minutos al día para sentarte en silencio, respirar profundamente y centrarte solo en tu respiración puede ayudarte a desconectar del ruido y entrar en un estado de calma profunda. Al principio puede ser difícil, ya que tu mente querrá seguir pensando en todo lo que está pasando a tu alrededor, pero con la práctica te volverás más capaz de cultivar ese espacio de serenidad. Otro enfoque valioso es el autoanálisis. Cuando algo te altera, toma un momento para reflexionar sobre la causa subyacente de esa emoción. Pregúntate, ¿por qué esto me afecta tanto? Al comprender el origen de tus reacciones emocionales, puedes tomar distancia y elegir cómo responder en lugar de reaccionar impulsivamente. Este tipo de reflexión te permite transformar tu mente en un lugar tranquilo, capaz de filtrar las tensiones externas. También la aceptación plena juega un papel crucial en esta búsqueda del silencio interior. Aceptar lo que no puedes cambiar, como las opiniones de los demás o las situaciones fuera de tu control, te permite liberarte de la ansiedad y el estrés. Esta aceptación no significa rendirse ante todo, sino entender que la paz interna solo puede encontrarse cuando dejamos de luchar contra lo que está fuera de nuestro alcance. Séneca nos ofrece otra lección clave. No es que tengamos poco tiempo,
sino que desperdiciamos mucho. Este pensamiento nos invita a reconsiderar cómo utilizamos nuestro tiempo y nuestra energía. En lugar de dejarnos consumir por el ruido y las distracciones externas, podemos elegir usar nuestro tiempo para cultivar el silencio interior, lo que nos permitirá actuar con claridad y sabiduría. La magia del silencio interior es una herramienta poderosa para encontrar paz en medio del caos. Si aprendes a crear este espacio de calma dentro de ti, descubrirás que no necesitas que el mundo se calme para estar en paz. Al igual que el lago, puedes permanecer sereno y tranquilo, sin importar lo que suceda a tu alrededor. Cultiva el silencio interior y verás cómo tu vida se llena de mayor claridad, equilibrio y serenidad. 9. La importancia de la autorreflexión. ¿Qué pasa si te digo que la calma comienza dentro de ti? Descubre cómo la autorreflexión diaria puede ser tu mejor aliado para no dejarte afectar por los demás. ¿Qué pasaría si te digo que la verdadera calma comienza dentro de ti? Imagina por un momento que en medio de cualquier tormenta emocional o conflicto con los demás, pudieras encontrar paz en tu interior. ¿Te parece algo difícil de lograr? La clave para alcanzar esa paz radica en una práctica que, aunque simple, es transformadora: la autorreflexión diaria. A menudo nos dejamos arrastrar por las emociones y las reacciones del momento sin detenernos a analizar qué está realmente sucediendo dentro de nosotros. Las opiniones de los demás, las críticas o las situaciones complicadas pueden afectarnos profundamente si no tomamos un paso atrás y nos preguntamos por qué nos están alterando tanto. Aquí es donde la autorreflexión juega un papel fundamental. Marco Aurelio, emperador romano y filósofo estoico, nos dejó un consejo valioso: la vida de cada uno depende de lo que piense. Esta frase resalta la importancia de la forma en que interpretamos las situaciones y las emociones. Nuestro bienestar no depende de lo que los demás hagan o digan, sino de cómo respondemos internamente a esos estímulos. La autorreflexión nos permite tomar control sobre esa respuesta, dándonos el poder de transformar cualquier emoción negativa en una oportunidad para el crecimiento personal. La autorreflexión diaria es, en pocas palabras, un momento de pausa en nuestra rutina agitada, donde nos permitimos mirar hacia adentro. Es un espacio en el que nos cuestionamos nuestras reacciones, nuestras emociones y nuestras creencias, con el objetivo de conocernos mejor y aprender de cada experiencia. Pero, ¿cómo podemos integrar la autorreflexión de manera efectiva en nuestra vida diaria? Primero, comienza con un espacio de silencio, libre de distracciones. Dedica unos minutos al final de cada día para hacer una breve introspección. Hazte preguntas como: ¿por qué esta situación me afectó tanto? ¿O cómo podría haber reaccionado de una manera más serena? Al hacerlo, estarás entrenando tu mente para enfocarse en lo que realmente importa, en lugar de dejarte llevar por las emociones inmediatas. La autorreflexión también te ayuda a identificar patrones de comportamiento que pueden estar saboteando tu bienestar. Tal vez te des cuenta de que ciertas personas o situaciones tienden a afectarte más de lo que deberían. A través de la reflexión, puedes empezar a reconocer esos desencadenantes emocionales y aprender a manejarlos con mayor control. Además, la autorreflexión te permite practicar el autoperdón y la autocompasión. Todos cometemos errores, y es importante ser amable con uno mismo. Reflexionar sobre nuestras acciones y errores no debe ser una oportunidad para castigarnos, sino para aprender y mejorar. Esta mentalidad de crecimiento nos lleva a desarrollar una mayor calma, pues aceptamos que no somos perfectos, pero que siempre podemos aprender de nuestras experiencias. Otro aspecto clave de la autorreflexión es la gratitud.
Al reflexionar sobre tu día, tómate un momento para pensar en lo que has aprendido y en lo que has hecho bien. La gratitud no solo mejora tu estado de ánimo, sino que también cambia tu perspectiva, ayudándote a ver las dificultades y desafíos como oportunidades para crecer. Al practicar la autorreflexión diaria, no solo desarrollas la capacidad de mantener la calma frente a los demás, sino que también creas un espacio donde puedes tomar decisiones más sabias, actuar con mayor claridad y cultivar una paz duradera que no depende de factores externos. La clave de todo esto radica en tomar el control de tu mente y tus emociones y hacer de la autorreflexión una herramienta constante en tu vida. Como nos recuerda Marco Aurelio, la felicidad depende de nosotros. Este poder está en tus manos. Comienza hoy a reflexionar, a conocerte mejor y a aprender a gestionar tus emociones con serenidad. En este proceso, descubrirás que la paz interior es algo que puedes cultivar todos los días. Si este contenido te hizo reflexionar sobre nuevas posibilidades, deja un comentario sobre cómo cambiarías tu enfoque y ayuda a difundir este mensaje a quienes más lo necesitan. 10. ¿Cómo preparar tu mente para la adversidad? ¿Estás listo para lo inesperado? Te enseñaré cómo preparar tu mente para que, sin importar lo que suceda, puedas mantener la calma. La vida está llena de momentos imprevistos, desde pequeños contratiempos hasta grandes crisis. ¿Cómo reaccionas cuando las cosas no salen como planeabas? Si eres como muchas personas, es probable que, en momentos de estrés o incertidumbre, tu mente se llene de dudas, ansiedad y reacciones impulsivas. Sin embargo, hay un poder oculto en preparar tu mente para la adversidad. Un poder que puede ayudarte a mantener la calma y enfrentar lo que venga con serenidad y fortaleza. El estoicismo es una filosofía que ha enseñado durante siglos cómo afrontar las dificultades con una mente tranquila y equilibrada. Epicteto, uno de los filósofos estoicos más influyentes, decía: «No es lo que te sucede, sino cómo reaccionas lo que importa». Esta sabiduría encierra la clave para mantener la calma en medio de la adversidad. El primer paso es entender que no podemos controlar todo lo que sucede a nuestro alrededor, pero sí podemos controlar cómo respondemos a esas circunstancias. Preparar nuestra mente para los momentos difíciles significa anticiparnos mentalmente a lo inesperado, de modo que, cuando lleguen, no nos derrumben. ¿Cómo podemos hacer esto en la práctica? Una de las estrategias más poderosas que nos ofrece el estoicismo es la anticipación negativa, un ejercicio que consiste en imaginar las peores situaciones posibles y pensar cómo las manejaríamos. Esto no es un ejercicio para caer en la paranoia o la desesperación, sino más bien para entrenar nuestra mente a estar preparada para lo que pueda venir. Al hacer esto, reducimos el impacto emocional que tienen los imprevistos. Si ya hemos reflexionado sobre posibles adversidades, cuando lleguen, estaremos mejor equipados para manejarlas con calma. Este ejercicio de anticipación también nos ayuda a reducir el miedo. Cuando no estamos preparados para algo, la incertidumbre genera una gran ansiedad. Pero al visualizar las dificultades de antemano, aprendemos que, aunque no podemos prever todos los detalles, tenemos la capacidad de adaptarnos y encontrar soluciones. Al enfrentarnos a la adversidad con esta mentalidad flexible y resiliente, nuestra respuesta será mucho más equilibrada y racional, en lugar de impulsiva y emocional. Un segundo paso clave es la práctica constante de la resiliencia. Preparar la mente para la adversidad no se trata solo de anticiparla, sino de fortalecer nuestra capacidad para adaptarnos a los cambios. La resiliencia es como un músculo mental que se puede entrenar,
Y al igual que un músculo, cuanto más lo ejercitamos, más fuerte se vuelve. Para esto es útil exponernos gradualmente a pequeños desafíos o incomodidades diarias. Esto no significa buscar problemas, sino enfrentarnos a situaciones incómodas y aprender de ellas. Puede ser tan simple como hacer algo que nos cause un poco de incomodidad cada día, desde una conversación difícil hasta un desafío físico o emocional. Cada vez que superamos estas pequeñas pruebas, fortalecemos nuestra capacidad de manejar lo inesperado. Otro principio clave es centrarse en el presente. La adversidad nos hace temer lo que está por venir, pero nuestra energía y nuestra mente se agotan cuando nos preocupamos constantemente por el futuro. En lugar de dejar que la incertidumbre nos agobie, podemos entrenar nuestra mente para centrarse en el presente, que es lo único que realmente tenemos. De esta manera, aunque las dificultades surjan, no nos quedaremos atrapados en un futuro incierto, sino que enfrentaremos cada momento de la mejor manera posible. El control de las emociones también es vital. La adversidad, por su naturaleza, provoca emociones intensas. Sentir rabia, tristeza o frustración es completamente normal, pero lo que importa es cómo gestionamos esas emociones. Aquí, el estoicismo nos recuerda que no podemos controlar los eventos, pero sí nuestras reacciones. La clave está en observar nuestras emociones sin identificarnos con ellas. Es como ser un espectador de nuestras propias reacciones. Reconocemos lo que sentimos, pero no dejamos que esa emoción nos controle. En lugar de dejar que la ira o el miedo nos guíen, podemos hacer una pausa, reflexionar y elegir la respuesta más adecuada a la situación. Por último, una de las estrategias más poderosas para preparar nuestra mente para la adversidad es tener claros nuestros valores. Cuando sabemos lo que realmente importa para nosotros, cuando tenemos un propósito y un sentido profundo, la adversidad pierde mucho de su poder sobre nosotros. Las dificultades se vuelven pruebas de nuestra resiliencia y determinación, no obstáculos insuperables. Prepararte para la adversidad no significa vivir en constante temor o ansiedad, sino entrenar tu mente para mantener la calma y la claridad en los momentos difíciles. La adversidad es inevitable, pero tu capacidad para afrontarla depende de tu preparación mental. Al practicar anticipación negativa, resiliencia, concentración en el presente, control de las emociones y claridad en tus valores, puedes convertirte en una persona capaz de enfrentar lo inesperado con serenidad, fuerza y sabiduría. 11. Estás controlando tus pensamientos. ¿Sabías que lo que piensas determina cómo reaccionas? Aprende a tomar control sobre tus pensamientos y a no dejar que los demás influyan en ellos. Imagina que estás en medio de un día agitado y de repente alguien te hace un comentario negativo. En ese momento, una ola de pensamientos negativos invade tu mente. No soy lo suficientemente bueno, todo está saliendo mal, la gente no me entiende. Antes de que te des cuenta, estás completamente absorbido por esos pensamientos y tu día comienza a desmoronarse. Pero, ¿qué pasaría si pudieras controlar esos pensamientos antes de que te controlaran a ti? ¿Qué pasaría si tu mente no fuera un campo de batalla para las opiniones de los demás? Esta historia, aunque pequeña, es una realidad que muchos enfrentamos a diario. Los pensamientos no controlados pueden desbordarnos y determinar cómo reaccionamos ante las circunstancias. Pero si aprendemos a gestionar nuestra mente, podemos elegir cómo responder a cualquier situación sin dejar que las palabras de otros nos afecten. Séneca, el filósofo estoico, ya nos advertía de este poder cuando dijo: «No es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho». Esta frase no solo habla de cómo desperdiciamos el tiempo,
sino también cómo perdemos nuestra energía emocional al dejar que nuestros pensamientos y emociones se desborden sin control. El tiempo que pasamos atrapados en pensamientos negativos o reaccionando de manera impulsiva es tiempo que podríamos usar para mejorar nuestra vida. Lo cierto es que nuestros pensamientos son la raíz de nuestras reacciones. Si permitimos que pensamientos negativos o influencias externas nos controlen, nuestras emociones y comportamientos serán reflejos de esos pensamientos. Es como si estuviéramos dando el mando de nuestra vida a las circunstancias, dejando que lo que ocurre a nuestro alrededor determine cómo nos sentimos y cómo actuamos. Pero, ¿cómo tomar control de nuestros pensamientos? Lo primero es identificar los pensamientos automáticos. Esos pensamientos que surgen sin que los busquemos, como la crítica de los demás o las preocupaciones sobre el futuro. Al ser conscientes de ellos, podemos detenernos y preguntarnos, ¿es este pensamiento realmente cierto? La respuesta es casi siempre no. Muchas veces, nuestros pensamientos se basan en suposiciones o temores infundados. Al cuestionarlos, comenzamos a ganar control sobre ellos. Otro paso crucial es la práctica de la reestructuración cognitiva. Esto implica reemplazar pensamientos negativos por pensamientos más equilibrados y racionales. Por ejemplo, si alguien te critica, en lugar de pensar, me han criticado, no soy lo suficientemente bueno, puedes cambiar ese pensamiento por, cada crítica es una oportunidad para aprender y mejorar. De esta manera, tu respuesta emocional será más calmada y constructiva. El mindfulness o la atención plena también juega un papel importante. Al practicar la atención plena, aprendemos a observar nuestros pensamientos sin identificarnos con ellos. Nos damos cuenta de que los pensamientos son solo eso, pensamientos, no son hechos. Podemos elegir si darles poder o dejarlos ir. Este simple acto de observar sin reaccionar nos da un control absoluto sobre nuestra mente. Para que este proceso sea efectivo, es fundamental reprogramar nuestra mentalidad. La repetición constante de pensamientos positivos y constructivos puede transformar nuestra forma de ver el mundo. Si te entrenas para ver las situaciones desde una perspectiva positiva, aprenderás a mantener la calma incluso en los momentos más difíciles. Por ejemplo, una vez un joven discípulo le preguntó a un sabio maestro, ¿cómo puedo evitar que las opiniones de los demás me afecten? El maestro le respondió, imagina que tu mente es un jardín. Si dejas que los pensamientos negativos crezcan como malas hierbas, tu jardín se verá feo y desordenado. Si eliges sembrar pensamientos de paz y calma, tendrás un jardín hermoso y tranquilo. El control de los pensamientos es un acto de poder personal. Si no controlamos nuestra mente, seremos arrastrados por ella como un barco sin rumbo. Pero si tomamos el timón, podemos navegar con calma, independientemente de las tormentas externas. Así que, la próxima vez que alguien intente influir en tus pensamientos, recuerda la sabiduría de Séneca. No nos afecta lo que nos sucede, sino lo que pensamos acerca de lo que no sucede. Tus pensamientos son tu poder, y al controlarlos, puedes encontrar paz y claridad en cualquier situación. ¿Estás listo para tomar las riendas de tu mente y transformar tu vida? 12. La técnica secreta del desapego. ¿Te imaginas no sentirte afectado por lo que otros hagan o digan? Descubre la poderosa técnica estoica del desapego. Imagina por un momento que, en vez de reaccionar a todo lo que sucede a tu alrededor, pudieras mantenerte completamente tranquilo, sin dejar que las palabras o las acciones de los demás te afecten. ¿Te parece un sueño?
Te sorprendería saber que esto es completamente posible, y los estoicos tenían una técnica secreta que lo hacía posible: el desapego. ¿Alguna vez has sentido que la crítica de alguien te sacude hasta lo más profundo? O quizás te has sentido abrumado por la ira o la frustración después de una conversación tensa o una injusticia. Es natural, ¿verdad? Pero, ¿y si pudieras liberar tu mente de todo ese peso emocional y simplemente dejarlo ir sin que te afectara? Esto no solo es posible, sino que es uno de los principios fundamentales del estoicismo, la habilidad de desapegarse de lo que no podemos controlar. El desapego no significa ser insensible o indiferente, sino más bien liberarse de la necesidad de que las cosas, las personas o las situaciones externas definan nuestra paz interna. Los estoicos, como Epicteto, nos enseñaron que la clave para vivir una vida tranquila y equilibrada es entender que no podemos controlar las acciones de los demás, pero sí podemos controlar nuestra reacción ante ellas. Imagina que estás en una reunión de trabajo y de repente alguien te critica duramente. Sin la técnica del desapego, probablemente sentirías un golpe emocional, la necesidad de defenderte o incluso de responder con agresividad. Pero al aplicar el desapego, simplemente observas la crítica sin involucrarte emocionalmente. Sabes que esa crítica proviene de la perspectiva de la otra persona, no de una verdad absoluta sobre ti mismo. Epicteto lo expresaba perfectamente cuando dijo: "No son las cosas las que nos afectan, sino las opiniones que tenemos sobre ellas". Esta frase revela la verdad profunda del desapego. El sufrimiento no viene de lo que sucede a nuestro alrededor, sino de cómo elegimos interpretar esos eventos. Si cambiamos nuestra forma de ver las situaciones, podemos liberarnos del sufrimiento innecesario. Un ejemplo del reino animal que refleja el desapego lo encontramos en los camaleones. Estos animales tienen la habilidad de cambiar de color según su entorno, pero no se aferran a un solo color o situación, adaptándose con facilidad a lo que les rodea. De manera similar, nosotros podemos aprender a adaptarnos emocionalmente sin aferrarnos a las reacciones inmediatas ante los estímulos externos. El camaleón no lucha con su entorno, simplemente se adapta. Así podemos nosotros adaptarnos sin quedarnos atrapados por lo que los demás digan o hagan. Este concepto del desapego se basa en reconocer lo que no podemos controlar. No podemos controlar lo que otros hacen o dicen, pero sí podemos controlar nuestra reacción. Esta es la primera clave hacia la libertad emocional. Al tomar conciencia de nuestros pensamientos y emociones, comenzamos a liberarnos de la carga emocional que proviene de las expectativas y reacciones automáticas. La técnica del desapego nos enseña que, al cambiar nuestra perspectiva y entender que lo que los demás hacen no nos define, podemos recuperar nuestra paz interior. Así como el camaleón se adapta a su entorno sin perder su esencia, nosotros también podemos aprender a no ser sacudidos por las circunstancias que no podemos controlar. Al aplicar esta técnica, aprenderás que lo que realmente importa es lo que tú eliges hacer con tus pensamientos y emociones. Puedes observar los eventos de tu vida con calma, sin aferrarte a ellos, y permitir que fluyan, sin dejar que te afecten profundamente. Como bien dijo Epicteto, la libertad es la única manera de alcanzar la felicidad. Y esa libertad viene del desapego, de dejar ir lo que no podemos cambiar y aceptar lo que la vida nos presenta sin perder nuestra paz interior. La técnica del desapego no es solo una herramienta para gestionar los pensamientos negativos, sino una forma de vivir con serenidad y equilibrio
sin que las circunstancias externas controlen nuestra paz interna. 13. La paz en medio del torbellino. Imagina esto. Estás en medio de una tormenta emocional, con todo a tu alrededor girando fuera de control. Quizás un problema en el trabajo, una discusión con un amigo o una situación inesperada que te hace sentir fuera de lugar. El caos está a tu alrededor, pero dentro de ti hay calma. ¿Te parece imposible? Pues no lo es. Recientemente tuve una conversación con un amigo que me hizo reflexionar sobre cómo, a menudo, caemos en el torbellino emocional sin darnos cuenta. Estábamos hablando de una situación que le había ocurrido, algo que lo había molestado profundamente, una crítica injusta en el trabajo. Podía ver que estaba tenso, frustrado, casi como si se estuviera ahogando en ese mar de emociones. ¿Sabes qué, amigo?, le dije. Es como estar en medio de una tormenta, rodeado por vientos y lluvia, pero tú decides mantenerte firme sin dejar que el viento te derrumbe. Él me miró confundido y preguntó, ¿cómo puedes mantener la calma cuando todo a tu alrededor está tan fuera de control? Sonreí y le dije, la clave es no dejar que lo que está fuera de tu control afecte tu paz interior. La tormenta está ahí, sí, pero tú decides cómo responder a ella, y es aquí donde entra el estoicismo. Recordé una frase de Marco Aurelio que le compartí en ese momento. La tranquilidad viene cuando dejas de dejarte afectar por las cosas que no puedes controlar. Es un principio tan simple, pero tan poderoso. Las emociones que sentimos frente a las críticas, los imprevistos o los conflictos son naturales. Sin embargo, lo que realmente importa no es lo que ocurre a tu alrededor, sino cómo eliges reaccionar ante ello. Entonces, ¿qué debo hacer?, me preguntó él. ¿Cómo me mantengo en calma cuando siento que todo se derrumba? Le expliqué que el primer paso es tomar un respiro. Cuando todo parece ir mal, antes de reaccionar, respira profundamente y detente por un momento. Haz una pausa. No dejes que el torbellino de pensamientos y emociones te arrastre, le dije. Luego le hablé sobre una práctica estoica, la autoobservación. Cuando sientas que la emoción te invade, observa lo que estás sintiendo sin juzgarte. Pregúntate, ¿este sentimiento realmente me ayuda? ¿Estoy eligiendo esta reacción? Él asintió, como si finalmente entendiera lo que quería decir. Es como si no dejara que la tormenta me arrastre, dijo. Exacto, respondí. Imagina que eres un árbol fuerte, cuyas raíces están profundamente conectadas con la tierra. La tormenta puede agitar sus ramas, pero no puede derribar el árbol si sus raíces son firmes. De igual manera, si tus raíces emocionales son fuertes, la tormenta externa no te afectará tanto. Entonces, la clave es estar preparado para... ¿Las tormentas?, preguntó. Así es, le respondí. Cuando entiendes que las dificultades son inevitables, pero que la forma en que reaccionas es completamente tu decisión, puedes encontrar la paz incluso en medio del caos. La tormenta siempre pasará, pero lo que queda es tu capacidad para mantenerte en calma incluso cuando todo parece estar fuera de control. Al final de nuestra charla, mi amigo parecía más tranquilo, con una nueva perspectiva. Lo intentaré, dijo con una sonrisa. No permitiré que las tormentas externas me afecten más. Y aunque la tormenta emocional siempre puede aparecer en nuestras vidas, aprender a mantener la calma en medio de ella es una de las mayores fortalezas que podemos desarrollar. Cuando logras encontrar la paz dentro de ti, ninguna tormenta puede derribarte. La calma no depende del entorno, depende de tu capacidad para gestionar tus emociones. ¿Superaste el reto hasta aquí? Comenta, he dado un paso más hacia mi mejor versión. Entonces, amigo, ¿qué te parece? ¿Ya pensaste en aplicar estas técnicas en tu vida diaria y dejar de dejarte afectar por lo que los demás dicen o hacen?
Sé que no es fácil, pero como hablamos, la clave está en elegir cómo reaccionamos ante las situaciones. ¿Recuerdas la metáfora de la tormenta? Pues eso, cuando te mantienes firme, nada te derrumba. Y sinceramente, con un poco de práctica, esa calma se vuelve natural para ti. Ahora quiero saber de ti. ¿Cuál de estos consejos crees que va a marcar la mayor diferencia en tu vida? ¿Cuál de ellos te va a ayudar más? Cuéntame en los comentarios, porque me encanta leer lo que piensan. Y si este video te ayudó, ya sabes, ¿verdad? Dale like, compártelo con tus amigos y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte nada. Y si te gustó este tema y quieres aprender más, no te pierdas los otros videos que preparé con mucho cariño. Haz clic aquí y acompáñame en este camino para mantener la calma y tener más control sobre tus emociones. Nos vemos en el próximo video, amigo.